Guajihuyanezayo, Jinayendayama Pekazel, Babedandalu Gibedanel, Tibihuini de San Mateo, Ege Guajihuyanezayo, Jinayendayama Pekazel, Babedandalu Gibedanel, Tibihuini de San Mateo. Ai, ai, Biguji Pesicadu, Mapa, Nyakameguinhado, Mapa, Nyumendani Zuki, Nani Genya, Gualameyanaji. Ai, ai, Biguji Pesicadu, Mapa, Nyakameguinhado, Mapa, Nyumendani Zuki, Nani Genya, Gualameyanaji. Ora vireme lumbaciato, tibigu wini tibiguro, paranga bialula meluro, yeguya la meurianizato, ora vireme lumbaciato, ay ay biguji pesicaduma paña. Celebramos este 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Tenemos en la línea para Enrédate Digital al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adolfo Regino Montes. Bienvenido, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo está? Muchas gracias, estimada, por llamarme y por hacerme esta entrevista el día de hoy. Muchas gracias. Iniciamos. Por favor, dígame, ¿cuál es el panorama respecto a la preservación e importancia de nuestros 68 pueblos indígenas y afroamericanos del país? Bueno, pues como es del conocimiento público, una de las características de nuestro país, pues es en efecto su gran diversidad étnica, cultural y lingüística. Como lo apuntas, en México viven 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano asentado fundamentalmente en la región denominada Costa Chica, tanto de Oaxaca como de Guerrero. Estamos hablando de pues una porción muy importante de la población mexicana, alrededor de 25 millones de personas se identifican como parte de una comunidad, de un pueblo indígena, y alrededor de 8 millones de personas en todo el país hablan alguna lengua indígena, de modo que pues con esto México es considerado en todo el mundo como uno de los países con pues una gran diversidad étnica, cultural y lingüística, además de que nuestros pueblos poseen pues una gran riqueza natural. México tiene sus importantes ecosistemas, la biodiversidad, las selvas en las regiones indígenas, como es el caso de la selva de los Chimalapas, donde viven los Doques, o el caso de la selva lacandona, donde viven los lacandones, donde viven los celtales, toquiles y choles, entre otros pueblos indígenas. De ahí pues la importancia de los pueblos indígenas en la vida, en el panorama nacional. Creo que este es un tema pues que el día de hoy, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es muy importante destacarlo porque pues gracias a esta presencia viva y activa de los pueblos indígenas en la vida nacional es que se nutre nuestra cultura, nuestra historia y desde luego la gran diversidad que nos caracteriza como país. Claro que sí. A eso va mi segunda pregunta. ¿Por qué es importante salvaguardar a estos pueblos y sus conocimientos?
Bueno, pues los pueblos indígenas son depositarios de una cultura milenaria. Muchas de las lenguas que se hablan en nuestro país, estamos hablando de 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones o lenguas indígenas y alrededor de 350 variantes lingüísticas, variantes dialectales, pues muestra la gran vitalidad de las lenguas indígenas en todo el país y desde luego en todo el mundo. Esto habla, estas lenguas reflejan pues una cultura ancestral, una cultura milenaria, una cosmovisión, una forma de ver la vida de una manera muy especial. Esta relación con la tierra, con el territorio, con la madre naturaleza, los principios comunitarios como el tequio, como el gobernar obedeciendo, el respeto al otro, a los mayores, a los niños, a las mujeres, pues es parte de esta cosmovisión especial que tienen nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Y todo esto debemos desde luego, fortalecerlo, reconocerlo, para que esto también sea ejemplo y sea aporte en el resto de la sociedad mexicana. Por eso la importancia que damos nosotros como gobierno a los pueblos indígenas en el contexto, en el proceso de transformación nacional. Por supuesto. ¿De qué manera y a qué se ha enfrentado con las mismas comunidades para preservar sus formas de organización? Bueno, en cuanto a las formas de gobierno, en cuanto a la forma de organización de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, pues en efecto hay todo un sistema, hay todo un régimen sustentado en el sistema de cargos. Es muy importante decir que cuando alguien presta un servicio a la comunidad, se da a partir de cargos previos que se van ejerciendo de manera paulatina. Esto lo conocen los antropólogos, los etnólogos como sistema de cargos. También el servicio comunitario, cuando se desempeña una responsabilidad pública en una comunidad, en un municipio indígena, se hace de manera gratuita, de manera honorífica, no se cobra, pues es parte de la característica del sistema de gobierno en donde indígena, en donde manda, en donde las decisiones se toman en asambleas comunitarias. Y bueno, pues hoy yo te puedo decir que pues esta forma de gobierno y de organización comunitaria pues se ha venido reconociendo y fortaleciendo. En Oaxaca tenemos 417 municipios de usos y costumbres. En Guerrero está ya bajo este régimen el municipio histórico de Ayutla de los Libres. En Michoacán, en el municipio de Cherán, allá en la meseta purépecha. En Chiapas, en Oxchuc, en los Altos, en la región de los Altos de Chiapas, y así en todo el país. Una de las tareas y uno de los trabajos más importantes que viene realizando el gobierno de México a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es la preservación, el fortalecimiento de los sistemas de gobierno, de las formas de organización de los pueblos indígenas. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil ha sido unificar ideas respecto a este tema? Bueno, pues es complejo caminar en el que se encuentran nuestros pueblos y nuestras comunidades, porque bueno, pues se piensa a menudo que la democracia o el régimen democrático solo se circunscribe al régimen de partidos políticos. Eso es lo que nos han querido transmitir, que solo se puede hacer política y solo se puede ejercer la democracia a través de los partidos políticos, pero esto no es así. Lo que han demostrado nuestros pueblos y nuestras comunidades es que hay otras formas de hacer política, de hacer gobierno, de ejercer la democracia, esto que llamaríamos la democracia comunitaria,
que pues justamente se basa en estas formas de democracia directa, en donde pues juega un papel muy importante las asambleas comunitarias, los sistemas de cargos, el servicio comunitario, entre otros principios muy elementales. Y lo que ha venido ocurriendo entonces es que en nuestro país, además de esta forma de democracia representativa, partidaria, pues lo que estamos haciendo es fortalecer la democracia en general a partir de estas otras formas de democracia comunitaria, de democracia directa, de democracia participativa. Ese es el aporte, pues, que hacen nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas en este proceso de transformación nacional, en donde sin duda alguna uno de los pilares fundamentales, uno de los anhelos que tiene la sociedad mexicana es cómo hacemos realidad, cómo hacemos vivo la democracia, no solo como un postulado constitucional, sino como una forma de vida permanente. Efectivamente, ese es un reto, ¿no? Este es el desafío que tenemos los mexicanos, y los pueblos indígenas, sin duda alguna, están haciendo su aporte fundamental. Como resultado de la pérdida de sus tierras, territorios, pueblos indígenas migran a zonas urbanas. Hoy por hoy, ¿en qué y cómo trabajan para que ellos se queden en su zona de origen? Bueno, pues sí, este es un problema que se ha venido dando en las últimas décadas, sobre todo pues a partir de esta política, a consecuencia de las políticas neoliberales que han desmantelado el campo mexicano. Pues lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, después de la reforma, de la contrarreforma al artículo 27 constitucional en el año de 1992, pues lo que ha habido es un abandono al campo, un abandono a los pueblos, a las comunidades, y bueno, lo que ha ocurrido es que mucha de nuestra gente, para sobrevivir, pues ha tenido que salir de sus lugares de origen para venir a las grandes ciudades, a la Ciudad de México, al norte del país, a los campos agrícolas de Sonora, de Chihuahua, de Baja California, y también, hay que decirlo, hacia los Estados Unidos de América. Hay un éxodo migratorio de nuestra gente por falta de empleos, por falta de oportunidades, por falta de apoyos en su propia tierra, en su propia región. Y por eso nosotros estamos trabajando para que los diversos programas del gobierno de la República tomen como sujeto fundamental a nuestros pueblos, a nuestras comunidades indígenas, que haya apoyos, que haya programas que generen empleo, que generen trabajo, que generen arraigo desde la comunidad, desde la región indígena. Yo te puedo citar los diversos programas del bienestar, particularmente de producción para el bienestar. Hoy se está apoyando a la milpa, se está apoyando a los pequeños agricultores indígenas para que puedan recibir un apoyo y puedan seguir cultivando la milpa, porque es el principal mecanismo de subsistencia que tienen nuestros pueblos y nuestras comunidades. Está el programa de Sembrando Vida, que es un apoyo que se le da a las familias indígenas y campesinas para que puedan sembrar árboles frutales, maderables, el agave, la milpa, y en este sentido fortalecer la economía comunitaria. En Oaxaca estamos trabajando con los municipios indígenas la construcción de sus caminos de concreto. Este año tenemos 133 frentes, 133 municipios que están trabajando, construyendo estos caminos de concreto, en donde se genera, además de la obra, se genera y se aprovecha la mano de obra de la propia comunidad, de la propia municipalidad. En ese sentido, pues, los diversos programas del gobierno de la República tienen como propósito fundamental que se generen los empleos, el trabajo y sobre todo el arraigo desde las regiones indígenas, para que, como lo dice el presidente de la República, pues
no se migre por necesidad, o cuando alguien quiera hacerlo, pues sea por su propia voluntad, pero no impulsado por la necesidad de alimentar a la familia, de alimentar al pueblo. Ese pues es el trabajo que venimos realizando en todo el gobierno de la República y de manera muy especial desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Además, los mismos mexicanos los necesitamos, todos nos necesitamos. Necesitamos sí, así es. México necesita de sus pueblos, de sus comunidades indígenas. Los pueblos y las comunidades indígenas también necesitamos el apoyo y el acompañamiento de toda la sociedad mexicana. Queremos construir, queremos ser parte de este país y queremos que este país florezca en toda la extensión de la palabra a partir del reconocimiento de nuestras raíces milenarias, como es el aporte tan importante de las culturas, los principios de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Se trata de que encontremos la grandeza de este país con la fuerza de nuestra historia, con la fuerza de nuestras raíces y con la fuerza de nuestra cultura. Me alegra escuchar eso y más de su propia voz. ¿Cuál es o ha sido la respuesta por parte de gobernadores? ¿Qué tan abiertos están al tema? Se refiere a los gobernadores de los estados, sí, ¿verdad? En general, efectivamente. Bueno, pues nosotros en nuestro trabajo cotidiano lo que hacemos es convocar a todas las partes, incluido a los gobiernos de los estados, a los gobiernos municipales, a todas las partes para que pues todos aportemos nuestro grano de maíz, nuestro grano de arena en atender de manera especial, de manera prioritaria a nuestros pueblos y a nuestras comunidades indígenas. Esa es la convocatoria que estamos haciendo, que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues nosotros en un marco de diálogo y coordinación pensamos que es posible atender la pobreza, la marginación, la exclusión en la que lamentablemente durante siglos, durante mucho tiempo han permanecido nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. De ahí pues que hoy, 9 de agosto, reiteremos esta convocatoria para que más allá de las palabras, sobre todo con hechos, podamos pagar la deuda histórica que este país tiene con los pueblos y las comunidades indígenas. En esta temporada de pandemia, ¿qué soluciones o medidas están tomando por su lado respecto a este tema? Bueno, en el contexto de la emergencia sanitaria, el Gobierno de México y de manera muy especial el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ha tomado un conjunto de medidas para afrontar la epidemia derivada del COVID-19 en el contexto de los pueblos, de las comunidades, de las regiones indígenas de nuestro país, tomando en cuenta que nuestros pueblos pues se enfrentan en una condición de alta vulnerabilidad, porque por un lado pues no hay hospitales, no hay la atención médica que se tiene en las grandes ciudades, con las capitales de los estados, de los diversos estados de la República, por un lado, y también hay un contexto de pobreza, de marginación, en donde pues es difícil, se vuelve difícil afrontar una emergencia sanitaria de esta naturaleza. Por eso el instituto ha tomado una serie de medidas con relación a esta emergencia sanitaria. El primero de ellos pues fue emitir un documento muy importante que elaboramos en conjunto con la Secretaría de Salud, y que son los lineamientos que debe seguir todo el Estado mexicano para afrontar la emergencia sanitaria. En particular, pues que todas las medidas que se tomen en cuenta pues sean traducidas a las diversas lenguas indígenas del país, que atiendan también al contexto económico, social y cultural. También estos lineamientos establecen la importancia de tomar en cuenta la medicina tradicional
porque bueno, esta medicina tradicional es algo con el cual han vivido nuestros pueblos durante mucho tiempo, y es importante, ha sido importante en el actual contexto de la emergencia sanitaria, pues se pueda atender y reconocer la medicina tradicional. También hemos dado una especial importancia a apoyar ciertas regiones indígenas en la cuestión alimentaria, porque bueno, también se ha dado una escasez. Yo acabo de estar el día de ayer en San Bernardo, allí con el pueblo Bariquillo, y bueno, pues hemos estado acompañando a este pueblo que vive en Sonora y que vive en Chihuahua, y bueno, pues como hemos acompañado a otros pueblos indígenas del país para que pues tengan lo básico para su alimentación, y que en este sentido podamos afrontar la emergencia. Y algo muy importante que quisiera destacar es el respeto a los controles, a los cercos sanitarios que han puesto los propios pueblos en las entradas de sus territorios, de sus comunidades, justo para que estos controles y estos cercos sanitarios sirvan para evitar una mayor propagación del COVID-19. Nosotros pues respetamos siempre la libre determinación, respetamos la decisión de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, y por eso nosotros hemos visto cómo estos cercos sanitarios pues han servido para contener la enfermedad en muchas regiones indígenas de nuestro país. Son algunas de las medidas que hemos tomado, repito, en coordinación con la Secretaría de Salud, con las indicaciones de la subsecretaría que preside el doctor Hugo López-Gatell, y en este sentido hemos afrontado de manera conjunta la emergencia sanitaria que vive México y el mundo. Muy bien. ¿Qué mensaje nos puede dar a las personas de a pie, de la ciudad, para entender y de alguna forma apoyar a la causa? Bueno, pues yo creo que es muy importante, en primer lugar, reconocer aquí la Ciudad de México, que está asentada sobre la gran Tenochtitlan. Aquí en el Valle de la Náhuac han florecido desde hace miles de años la cultura, el pueblo náhuatl, el pueblo tomí, entre otros pueblos indígenas. Creo que pues es muy importante que los mexicanos sepamos que el próximo año 2021 se estará cumpliendo 500 años de la ignominia que representó la conquista de la gran Tenochtitlan por parte de los invasores, por parte de los conquistadores. Y por eso el señor presidente de la República ha enviado una carta al Vaticano, ha enviado una carta también a España para que se pida perdón a los pueblos indígenas por el agravio, por el exterminio, por lo que representó la conquista. Y también el Estado mexicano, a través del señor presidente de la República, va a hacer lo propio. Vamos a pedir perdón a nuestros pueblos y a nuestras comunidades indígenas, porque estamos muy conscientes que nuestra historia, la fuerza de nuestra cultura está allí. Y aquí, repito, en la Ciudad de México, ahí está la gran Tenochtitlan, y por eso queremos, en ocasión de los 500 años de la conquista de la gran Tenochtitlan y a 200 años de la independencia de nuestro país, queremos pedir perdón. Vamos a pedir perdón a los pueblos indígenas de México. Y creo que es importante que este perdón no solo quede en lo formal, sino que cada uno de nosotros revisemos nuestros actos y que evitemos cualquier acto de discriminación, de racismo que está muy arraigado en la sociedad, y que este racismo y esta discriminación se dirige de manera muy especial a los pueblos y a las comunidades indígenas. Esto es lo que tenemos que cambiar. Por eso es importante pedir perdón, por eso es importante buscar la reconciliación, porque solo así el perdón nos llevará a la reconciliación, y una reconciliación con nosotros mismos será también
la reconciliación con el otro, será la reconciliación el camino para que esta patria mexicana pueda regenerar, para que podamos construir entre todas y todos el renacimiento de México. Por supuesto, palabras importantísimas, temas delicados y que hay que enfrentar, ¿no? Además. Sí, así es. Yo pues quiero agradecerte por darme esta oportunidad de platicar, de dialogar, y desde luego pues nosotros pues seguiremos honrando la vida, el ejemplo, la digna historia de resistencia y de organización de los pueblos indígenas del país. Lo seguiremos haciendo día a día, de manera cotidiana. Me resta nada más preguntarle cómo celebramos este año 2020 el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Bueno, pues esta conmemoración es como es del conocimiento público, es resultado de una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas tomó esa decisión para que se honren las luchas, se reconozca la vida, la historia de resistencia de los pueblos indígenas en todo el mundo. Por eso es que el día de hoy hay una serie de acciones, tanto del gobierno de la República como de los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, los propios pueblos indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional están realizando una serie de actividades, y esto mismo se hace en todo el mundo. En nuestro caso, en el caso del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, tenemos dos actividades muy importantes. Uno a la 1 de la tarde, donde vamos a hablar de la importancia de la reforma constitucional en materia indígena que está planteando el gobierno de la República, por un lado, y a las 5 de la tarde en Palacio Nacional, su servidor, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, estará presentando pues toda la política, todas las acciones que como gobierno hemos realizado para garantizar el bienestar, el desarrollo integral de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenas. Son algunas de las acciones que estaremos realizando el día de hoy, y bueno, pues esperemos que nos puedan seguir a través de los diversos medios de comunicación y de las redes sociales. Le agradezco la entrevista, licenciado Adelfo Regino Montes, para este medio en RDT Digital. Estamos en contacto con usted. Le agradezco muchísimo por haber tomado en cuenta mi palabra y le mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego y mucho gusto. Hasta luego, hasta pronto. Gracias. Para RDT Digital, Larisa Becel. Información para compartir.